Uno de los casos más famosos de un supuesto viajero en el tiempo es el de John Titor. En el año 2000, Titor apareció en foros de internet afirmando que era un soldado del año 2036. Aseguraba que venía de un futuro post-apocalíptico y que su misión era regresar al pasado para recuperar tecnología clave como una computadora IBM 5100. Aunque muchas de sus predicciones no se cumplieron, su historia sigue siendo objeto de debate y fascinación. En 1950, en Times Square, apareció un hombre completamente desorientado con ropas del siglo XIX, el cual fue atropellado, y entre sus ropas se encontraron documentos de esta época de 1870. Un caso que se considera tal vez verdadero, o que muchos consideran verdadero, sin embargo otros piensan que es un mito. Su nombre era Rudolf Fentz. ¿Es posible viajar en el tiempo? Esta pregunta ha intrigado a científicos y soñadores por igual durante siglos. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es absoluto, sino una dimensión que se curva y se distorsiona con la velocidad y la gravedad. Esto ha dado lugar a teorías sobre cómo podría ser posible moverse entre diferentes momentos en el tiempo. Además, en la física cuántica, el concepto de universos paralelos sugiere que cada decisión crea una realidad alternativa, lo que abriría puertas al viaje temporal. Sin embargo, aunque fascinantes, estas ideas aún no han sido comprobadas, lo que convierte el viaje en el tiempo en un territorio lleno de mitos y especulaciones. Oye, Armando, qué interesante lo de estos viajeros, pero del que quiero que me platiques más ahorita es el de John Titor. Así es, amigos, así es, Jessica. John Titor es un viajero que se supone era un soldado del futuro, algo así parecido a las películas de Terminator, pero es un soldado que viene a buscar información y regresa del futuro al pasado, supuestamente para, con los datos que tenía aquí y con algún equipo que había en el pasado, poder resolver las problemáticas que había en el futuro. Su misión era como resolver estos enigmas o recuperar este equipo para poder utilizarlo en el futuro y pues arreglar una situación muy parecida a lo que sucedía en algunas películas que hemos visto, ¿no? El futuro apocalíptico, donde la humanidad tiene cientos de problemas y pues de alguna forma esto fue por algún hecho o acontecimiento del pasado. Entonces estos supuestos viajeros en el tiempo vienen de regreso del futuro a tratar... Este señor era un supuesto soldado de la guerra apocalíptica, ¿no? Exactamente, y tenía una misión de recuperar cierta información y cierto equipo de cómputo para poder llevar esta información al futuro y resolver lo que estaba pasando en el futuro. Y también, ¿qué nos puedes decir del otro viajero que fue el que encontraron con todos los documentos y las monedas, el que nos estabas comentando? Efectivamente, Jessica, bien lo dices, Rudolf Fentz, este supuesto viajero del tiempo que venía del siglo XIX y que bueno, pues fue todo un mito o no sabemos si es verdad, porque lo curioso es que fue atropellado por lo mismo de que apareció desorientado, tuvo un accidente, lo atropellan y entre sus ropas se encuentran una serie de documentos, al parecer su acta de nacimiento y otras identificaciones de la época, y además monedas del siglo XIX. Entonces, pues nadie sabe si es un mito o si es verdad, pero es un caso de esos que se quedaron como muy, pues, extraños y pues para investigarse, ¿no? ¿Pero lo descartaron o es que sigue siendo motivo de investigación? No, sigue siendo un motivo de investigación porque hasta la fecha no se sabe de dónde obtuvo pues estos documentos y bueno, el acta de que traía pues era de él. Entonces es venía con su nombre, sus datos personales. Y encontraron estas monedas en su cuerpo que aparentemente eran del siglo XIX. Entonces eso es muy curioso y bueno, pues hasta la fecha no se ha podido determinar a ciencia cierta si él era un viajero o no del tiempo, ¿no? O implementar un mito, un chisme, claro, un chisme de calles. Puede ser tal vez un fraude, pero pues está interesante por toda esta cuestión, o sea, ¿quién puede tener monedas del siglo XIX y cómo? Pero no hay pruebas hoy en día de que le encontraron esas monedas. ¿Esas monedas las tienen? Sí las encontraron, parece ser que las tienen las autoridades que lo encontraron y por eso es que, bueno, también las pudo haber robado y se pudo haber disfrazado de una persona del siglo XIX y decir que venía del futuro, ¿no? Pero lo curioso, pues, es este dato, ¿no? Y aparte que él estaba como muy desorientado, o sea, parecía, puede ser alguna persona que tuviera algún problema mental
pero al parecer se le hicieron pruebas y resultó que estaba muy consciente, que era una persona que pues estaba, digamos, ubicado relativamente, no en tiempo y espacio, porque obviamente ese era el tema, de que estaba perdido, pero sí estaba como ubicado en su realidad. Entonces, pues es un caso que se queda ahí como muy, muy interesante y muy misterioso, ¿no? Pues justamente, Armando, yo creo que hay que discutir ese tema de que cómo saber si una persona que dice viajar en el tiempo es real o no es real. Oye, Armando, pero ¿a poco crees que sean los únicos 2 casos que existen? No, Jessica, señoras y señores, el caso más sorprendente, sin duda, Jessica, te lo voy a platicar, es el de Andrew Carlin. Andrew Carlin es un viajero supuestamente del tiempo que se hizo millonario apostando y jugando en casas de apuesta, y de hecho llamó muchísimo la atención porque él tenía como los resultados de varios de las apuestas que se hacían. Primero los casinos se empezaron a dar cuenta, y las empresas donde se apostaba, de que este señor pues estaba ganando todas las apuestas, ¿no? Y cómo sabía los resultados. Entonces inclusive parece ser que las instituciones financieras también se empezaron a preocupar y se dieron cuenta de que era algo muy inusual. Pero era sorprendente porque él de alguna forma tenía todos los resultados, empezó a ganar mucho dinero y se hizo multimillonario, no millonario, multimillonario. De hecho, esto me recuerda mucho, y además sé que de ahí se sacó la idea. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron esta película tan fantástica que se hizo en los 80, que se llama Volver al Futuro, Back to the Future. Sí, la claro. idea precisamente del almanaque, donde McFly, que es Michael J. Fox, ve un almanaque en el futuro y se le ocurre la idea de hacerse rico viendo los resultados. Pues de ahí se saca la idea de este señor que apostaba, ¿no? Y precisamente el malo en Volver al Futuro, Biff Tannen, pues si te das cuenta es la historia de este señor, ¿no? Muy, muy adaptada a la película. Pero bueno, este señor, además de todo esto, no nada más se volvió famoso por esto, porque se hizo multimillonario, sino que él decía que venía del año 2225, y además de esto, pues sabía todas las cuestiones financieras, o sea, sabía los movimientos financieros de las instituciones, y sabía que iba a pasar. No, pues así fácil. Imagínate, entonces es un dato muy curioso, y es una persona que se asegura, o él por lo menos aseguraba, que venía del futuro. Imagínate, estamos hablando casi 200 años en el futuro, exactamente 200 años menos uno, estamos en el 2024 y él decía que venía del 2225, entonces imagínate, 200 años adelantado, y sabría todo lo que iba a pasar. Entonces es un caso de esos que son pues muy impresionantes, ¿no? De viajeros en el tiempo, y hay muchos más de los que vamos a estar hablando, y fenómenos que tienen que ver con los viajes en el tiempo también. Oye, pero cuéntanos, hay una teoría que dice que no puedes viajar en el tiempo hacia atrás, sino solo hacia adelante, ¿no? Bueno, O algo así. eso tiene que ver con las paradojas temporales, ¿no? Pero precisamente una de las, por ejemplo, regresando un poquito y tocando el tema que lo vamos a retomar un poco más adelante, pero hay películas donde te dicen, es que si sales de un punto y regresas, resuelves todos los problemas. No, aparentemente la ciencia ha demostrado que viajar al pasado es prácticamente imposible. No es lo mismo ir hacia adelante, porque hacia adelante inclusive nosotros cotidianamente lo hacemos. Los seres humanos podemos acortar tiempo y distancia, ¿mediante qué? Mediante la velocidad. Si tú aumentas tu velocidad, cortas tiempo y cortas distancia. Tiempo y distancia se cortan al mismo tiempo. Entonces eso es probable que se pueda realizar, y en un futuro tal vez no tan lejano, aumentando la velocidad pues obviamente de la tecnología, de todo lo que hacemos, es probable que podamos diseñar algún implemento que nos lleve muy rápido a ciertos puntos, y en ese momento vamos a poder evadir tiempo y espacio. Pero el problema es, si tú avanzas en el futuro, ¿cómo regresas a un punto en el pasado? O sea, el pasado ya no existe, el pasado se desvanece. Esa es la problemática de los viajes en el tiempo. Un pasado que tu presente es inmediato, y prácticamente en lo que estamos hablando ya es nuestro futuro. O sea, yo estoy hablando y al terminar de decirte esta frase ya estamos en el futuro. Sí, entonces, sí, claro. ¿Cómo regresamos al pasado? Bueno, nosotros lo hacemos a través de nuestros equipos de grabación. Por ejemplo, este programa que lo están viendo ustedes en vivo, posteriormente lo van a poder ver grabado. Y pues obviamente eso es un viaje hacia el pasado. Pero ¿cómo podemos ubicar un tiempo en el pasado realmente si vamos al frente, no hacia el futuro? Pues es imposible, el tiempo se desvanece. Cuando una persona muere, ¿cómo la recuperamos? O sea, si murió ya no existe, y lo que ya no existe... Solo quedan recuerdos, ¿no? Exactamente, lo que ya no existe se desvanece. Esa es la paradoja temporal. Por eso las teorías, por ejemplo, de la película de Viaje al Futuro, no se pueden crear 2 líneas, sino que se crearían miles de líneas. Y cuando tú quieras regresar a una,
pues tu futuro ya es tu pasado. O sea, ya hiciste todo lo que hiciste, ya lo hiciste en el futuro. Entonces, ¿cómo regresas a ese pasado? Es imposible. Y es la problemática que los científicos tendrían que resolver para poder regresar al pasado. Entonces, los viajes en el tiempo teóricamente son posibles solo hacia el futuro. Armando, está increíble este tema, pero tenemos que irnos a un corte, así que no se me muevan, por favor, que regresando todavía vamos a mencionar muchísimas de las películas más taquilleras en los tiempos que hablan de los viajes al futuro, que son, por ejemplo, Terminator, Volviendo al Futuro, está la de Doctor Who, tenemos muchísimas y muchísimas más. Y también hablaremos de máquinas en el tiempo. No se mueva, que ya regresamos. Existen historias de viajeros en el tiempo que se han vuelto legendarias. Uno de los casos más conocidos es el de John Titor, quien en el año 2000 apareció en foros de internet asegurando ser un soldado del año 2036 en una misión para recuperar una computadora IBM. También está la famosa foto de un hombre con atuendo moderno en una imagen de 1941 que muchos creen es evidencia de un viaje en el tiempo. Otro relato impactante es el del piloto Sir Victor Goddard, quien afirmó haber volado accidentalmente al futuro en 1935 al ver una base militar con tecnología avanzada. Aunque no hay pruebas concluyentes, estos relatos nos hacen preguntarnos, ¿podría ser real el viaje en el tiempo? Ya regresamos aquí a Misterios de la Noche. Y bueno, Armando, por favor, cuéntanos de la película más esperada del momento, que es Back to the Future. Volviendo al futuro en español, creo que no existe quien no la haya visto, la verdad es que todas las generaciones hemos pasado por esa película, es la típica de viajes en el tiempo. Mira, curiosamente, Jessica, bien lo dices, amigos, esta película es genial porque ha sido la película más bonita que se ha hecho, pues obviamente de viajes en el tiempo. Y que es lo más increíble, que muchas de las cosas que ya pasaron en Volver al Futuro, en Back to the Future, pues ya las hemos tenido tangibles, ¿no? Por ejemplo, inclusive hasta los tenis y cierta ropa que se usó en la película, pues ya fue una realidad y ya Nike sacó una edición. Una línea de esos tenis. Línea de tenis que se ponen solos, ¿no? Entonces, muy interesante. Pero déjame decirte, y aquí es donde viene lo triste, lamentablemente la teoría de Volver al Futuro de esta película pues es muy incierta porque está muy lejos de la realidad. Tú no puedes viajar, como lo comentábamos en el segmento anterior, hacia el pasado. Es muy factible, como decían los científicos, viajar al futuro, pero viajar al pasado no puedes hacer de regresar y hacer como una línea temporal alternativa y luego regresar al punto donde se hizo esa línea y corregirla. ¿Qué pasaría si tuviéramos un evento de este tipo? Bueno, han teorizado los científicos que esto se volvería una especie de espagueti, ¿no? Que se haría como miles de futuros distintos, no solo uno, y además tú no puedes regresar a ese punto porque cuando tú estás en el futuro, tu futuro ya es pasado, entonces sería como un laberinto, sería como un espagueti. Pero yo creo que hay que explicarle a la gente rápidamente, para la gente que no está empapada de este tema o que no sabe por qué él se refiere a un espagueti o una elíptica, es porque el tiempo es lineal. A lo que nos referimos con esto es que el tiempo es una línea recta. Entonces va desvaneciéndose conforme va avanzando. Eso es lo que él explica, que no puedes volver a un punto que ya se desvaneció, ¿cierto? Exactamente, y increíblemente, como dice Jessica, al ser lineal se vuelve pues un espagueti. O sea, lo curioso es completamente aberrante lo que estamos diciendo en cuestión teórica, pero es la realidad. O sea, es lineal, pero al mismo tiempo es un laberinto y se vuelven ramificaciones por todos lados, por todo el universo, entonces no puedes crear una realidad y regresar a un punto que ya no existe. Además que el tiempo va lineal atravesando las dimensiones. Exactamente. Por eso sí puedes volver a una dimensión y ver tu yo de otra dimensión, como en Doctor... ¿Cómo se llama esta película? Es una serie. La otra película, la de Strange. Doctor Strange. Doctor Strange, que viaja en diferentes dimensiones a través del tiempo y se encuentra con muchas versiones de su yo. De hecho, en esta última, si ustedes son amantes de Spider-Man, por ejemplo, la última película de Spider-Man sin camino a casa, sin retorno a casa, precisamente esta teoría es la que aplica. Él quiere cambiar su identidad para que no sepan que él es, pero no quiere que todas las personas no sepan que él es Spider-Man. De repente el Doctor Strange hace un hechizo y el hechizo sale mal y se abren las realidades a una sola
y vienen todos, se mezclan 3 o 4 realidades, entonces vienen los personajes de las otras películas y aparecen los otros Spider-Mans que son de otras realidades, ¿no? Es Lo el mismo que pasa con Deadpool. Exactamente, muy parecido. En la a lo que pasa con última Deadpool. versión. Y es muy curioso. Y fíjate, curiosamente ahorita, precisamente la teoría que estábamos hablando, viene una película que a mí me gusta mucho, que es Flash, de Liga de la Justicia. Me gusta mucho porque precisamente cuando Flash regresa a tratar de salvar a su mamá, llega a la época, pero a la época del Batman de los 90. O sea, imagínense qué interesante. O sea, la película, revoltura de superhéroes. Claro, la revoltura de superhéroes. Además, él regresa a una de las franquicias más bonitas, que fue la de Michael Keaton, del Batman de los 90. Pero fíjate lo que Batman les dice. Batman les dice lo que te estaba explicando en un momento dado. Flash le dice, Batman, yo viajé porque quería salvar a mi mamá. Y Bruce Wayne, el Batman de los 90, le dice, es que cometiste un error. Si tú haces eso, lo que vas a provocar es un espagueti de realidades. Por eso no puedes cambiar el pasado. O sea, tienes que regresar y dejarlo todo como estaba, porque eso no va a cambiar las cosas, ¿no? Entonces Flash tiene que regresar al pasado y volver a hacer que su mamá vuelva a morir, ¿no? Entonces esas son las teorías, digamos, en las películas. Muy, muy interesantes estos temas, porque además tratan todas estas realidades. Pero fíjate, hay películas muy hermosas del pasado. Por ejemplo, tenemos una película que es de Julio Verne, la historia, que es La máquina del tiempo, que sin duda es una de las películas más hermosas que se han fabricado en toda la industria del cine. ¿Por qué? Porque esta película nos muestra a un viajero en el tiempo que intenta ir al futuro para ver cómo es el futuro, pero tiene un accidente y se va muchísimos años en el futuro. Entonces se da cuenta de que la humanidad cambia a tal grado que ya la humanidad ya ni siquiera son humanos, ¿no? Son otras especies. Ya no existe la luna, el sol ya cambió, o sea, todo en el planeta cambió, y él no puede regresar al pasado porque está precisamente capturado por una especie que está peleando contra los humanos. Los humanos ya son la especie que no domina, sino la especie dominante. Es una especie de seres como subterráneos que se roban inclusive a las mujeres y todo. Y entonces, ¡órale!, para poder él regresar al pasado, tiene que escaparse de esta tribu de seres, e intenta volver a echar a andar la máquina del tiempo. Pero antes de llegar a este punto, él había estado en el futuro más cercano, y también hubo un cataclismo en ese futuro, donde un bibliotecario, que es una máquina virtual, le explica toda la historia de la humanidad. Entonces son películas hermosas que vale la pena que ustedes vean, porque son las diferentes teorías de cómo viajar y regresar en el tiempo, ¿no? Pues una de ellas es la de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que ustedes saben, esa saga es súper conocida por todo el mundo. Para las generaciones más nuevas, esa es una de las películas donde ustedes pueden ver un viaje en el tiempo con el giratiempo de el mago Dumbledore. Bueno, ahí también regresan al pasado, pero viste que sí se repite como esa elíptica de pasado, sí, donde ella misma se avienta una piedra, y ahí se explica muy bien cómo funciona esto que les estamos tratando de explicar. Fíjate, eso que dices es muy interesante, porque precisamente hay una de las mentes más importantes de la historia de la humanidad, que es Stephen Hawking. Él estaba pues negando la posibilidad de que hubiera universos paralelos, ¿no? Y universos que tuvieran diferentes temporalidades. Y había algunos teóricos que le decían, es que los universos son correspondientes, entonces lo que pasa acá realmente puede provocar un cambio en el otro universo, ¿no? Y entonces Stephen Hawking murió, pero antes de morir tuvo que aceptar que existía esta posibilidad de los universos correspondientes, ¿no? Entonces, fíjate cómo es curioso. O sea, sí pueden existir, digamos, diferentes realidades, pero hay que analizar cómo influencia el tiempo en estas realidades, ¿no? Porque tu realidad puede ser una, pero en otra realidad puede ser que estés en otra época. O sea, aunque pase lo mismo y que sea que haya una Jessica en la otra realidad, tu Jessica puede ser más vieja, más joven, o podría estar en otro tiempo y podría estar haciendo otras cosas. A lo mejor tú serías pues una presentadora de televisión, y a lo mejor la otra Jessica podría ser una ama de casa, ¿no? Oye, pues hablando de esa teoría, ahí viene lo que son las vidas antepasadas, que ya lo hablaremos en otro programa. Así es. Pero eso podría ser un viaje en el tiempo, tus viajes astrales, donde conoces a tu yo de otra dimensión, de otra vida, en otro tiempo y otro espacio. Claro. Entonces hay personas que han encontrado, yo tengo el caso de una persona que por supuesto la vamos a tener aquí, la vamos a invitar, que encontró su tumba en Londres. Fíjate qué curioso. Ella pensaba y soñaba mucho que había sido una persona que había fallecido en Londres en la época
pues se puede decir que de la Inquisición y todo esto, y encontró su tumba en un cementerio en Londres cuando fue, y es mexicana. La vamos a tener aquí porque es muy impresionante, sacó inclusive fotografías y sacó algunos documentos que tiene aquí de su familia, y encontró pues que no tiene nada que ver con su vida en este mundo, ¿no? O sea, oye, o como las personas que encuentran a otro o a su doble. el doppelganger, que es otro doppelganger, fenómeno. que ya hablaremos de eso en otro programa, Así porque es. son temas muy extensos, no crean que nada más nos los estamos brincando. No, pero hay que darle su tiempo. Bueno, pero como ustedes saben, esto es extensísimo. Hay muchas cosas que todavía Armando y yo quisiéramos platicarles, pero de nuevo nos tenemos que ir a corte. No se me muevan, que esto se está poniendo buenísimo. Y cuando regresemos se va a poner más, porque vamos a empezar a hablar de las máquinas en el tiempo, de los viajeros en el tiempo desacreditados, de los fraudes, de todo lo que se ha hecho que es mentira. No se muevan, que volvemos. El cine ha explorado el tema de los viajes en el tiempo de maneras fascinantes y ha dejado huella en nuestra imaginación. Un ejemplo icónico es Volver al futuro, donde Marty McFly viaja a los años 50 y altera eventos que cambian el futuro. También está Terminator, en la que un guerrero y un androide viajan al pasado para cambiar el curso de una guerra futura. Interestelar, por otro lado, muestra una visión científica, explorando cómo la gravedad extrema cerca de un agujero negro afecta el tiempo. Estas películas no solo han entretenido al público, sino que han popularizado ideas que, aunque ficticias, nos hacen pensar en las posibilidades y consecuencias de alterar el tiempo. Y volvemos, pero no en el tiempo, sino a Misterios de la Noche. Armandito, por favor, síguenos platicando de las máquinas en el tiempo, porque eso es lo que a mí más me interesa de todo este tema. La verdad, yo sé que hacen películas, pero me gustaría saber si podría ser real que hicieran una máquina en el tiempo. Mira, las mejores máquinas del tiempo, Jessica, sin duda, pues han sido las que nos muestran en las películas, ¿no? Pero déjame decirte que máquinas del tiempo reales, pues Eso. fíjate que en Holanda y en Suiza se hizo un experimento con una de estas máquinas que se llama acelerador de partículas. Teletransportaron un protón a otro lugar a unos 4 kilómetros de distancia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estos experimentos se realizaban en el pasado, los protones se duplicaban, más no se copiaban, o sea, digamos que se clonaban, más no se lograban teletransportar. Apareció un protón A y en el otro lugar apareció un protón B, que era como la copia de ese protón. ¿Qué es lo que lograron los científicos con el acelerador de partículas? Pues lograron teletransportar un protón A que en el otro lugar apareció como protón A. O sea, era una copia, no era realmente no, era la... el protón, o sea, el protón desapareció y apareció en el otro lugar. Ah, acá ok, ya no había ok, protón ok. A y acá apareció el protón A. Entonces eso es la primera, o se logró, digamos, la primera teletransportación en el mundo a través de los ciclotrones, a través de estos aceleradores de partículas que ahora se llama acelerador de iones, así se le conoce. Y bueno, pues estos equipos muy sofisticados tienen esa capacidad de poder hacer la teletransportación. Y está basado en muchas teorías que tienen que ver con pues el desarrollo del tiempo. Ahora, máquinas del tiempo de las películas, pues yo te puedo decir que la máquina más conocida de todos los tiempos pues es el DeLorean, que es el auto que utilizan en Back to the Future, que bueno, pues es un auto que creó John DeLorean y que prácticamente era una basura de automóvil, o sea, era un automóvil Una chatarra. era una chatarra porque ni siquiera se pudo llevar bien a producción, porque John DeLorean tuvo muchos problemas con el crimen organizado, él con sus finanzas. Entonces la empresa DeLorean prácticamente se fue a la quiebra y no pudieron desarrollar el vehículo. Entonces la película, fíjate, iba a ser un refrigerador, la máquina del tiempo, iba a ser una estufa o un refrigerador, la que se iba a utilizar para hacer Y decidieron que viaje. fuera el coche. Y entonces exactamente cuando los productores dijeron, bueno, es que la lavadora, el refrigerador... Está chafa la lavadora, un o- refri, ¿no? Exactamente, ¿Con dijeron, qué? pues no nos cuadra. No viaja. No viaja, y entonces vieron el DeLorean y se les ocurrió la idea de hacer la máquina del tiempo. ¿Qué pasó? Acto seguido, el DeLorean se ha vuelto uno de los automóviles más deseados del mundo y se ha vuelto pues carísimo. Quien quiera tener una copia y sobre todo las copias, precisamente lo que es de la película,
pues que quien te haga un duplicado de eso te cuesta un dineral hacerte uno de No, esos. pues si los puros tenis. Y además ya son piezas de museo, Jessica, eso es impresionante. Entonces el DeLorean en sí ya incrementó su valor como un auto, y además pues están las réplicas del Time Machine, que es la máquina del tiempo que se utilizó en la película, ¿no? Esa es una de las máquinas. No, y aparte si agregamos que a eso ha habido un boom sobre las cosas vintage, ¿no? Que los tenis de Nike, de este chico. Y ahorita Viaje en el Tiempo, Volver al Futuro, está como una de las películas de culto, y está retomándose todo esto, porque inclusive se está hablando de que probablemente se pudiera hacer una película 4 de Volver al Futuro, que está, digamos, como en etapa de planeación. Entonces es muy interesante todo esto, porque esa es la máquina, sin duda, esa es la máquina más famosa de viajes en el tiempo que se ha hecho en el cine. Tenemos otras, está la de Orson Welles, de la película de los años 80, que es una silla, y otra de las máquinas que es fantástica del cine, pues es la máquina que se utilizó en la película de La Máquina del Tiempo, que es de Orson Welles, que bueno, pues es una silla, un sillón, que tiene muchos mecanismos, muchas palancas, tiene una especie como de reloj del tiempo, y en esa silla él se sentaba, jalaba una palanca y empezaba a viajar en el tiempo. O sea, ¿pero despegaba o qué hacía la silla? En el mismo lugar donde estaba se hacía la el silla, campo. empezaba a girar, tiene una rueda en la parte trasera, jalaba una palanca, se abría como un campo, y la máquina se desplazaba de un estado del tiempo a otro. Viaja al pasado a ver a que él quería conocer a este cuate que era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque era la historia que él quería descubrir. Él regresa al pasado y de alguna forma pues se encuentra al Dr. Jekyll, se encuentra a Mr. Hyde, y ellos, en un intento por él querer escapar de ellos, se golpea la cabeza, se alcanza a subir a la máquina, jala la palanca y se queda como dormido, inconsciente, y viaja muchísimos años hacia el futuro y encuentra... O sea, se eleva por accidente. Exactamente. Y primero encuentra una civilización destruida, llega a una zona donde está una como biblioteca virtual, donde hay una persona que habla con él, pero es una imagen virtual, es un holograma, y le explica muchas cosas de lo que pasaron. Es como la biblioteca, la historia de la humanidad, y él explica cómo se colapsó la Tierra, cómo chocó la Luna, etc. Después de eso él viaja mucho más tiempo al futuro para ver qué más sucede, y es cuando encuentra este mundo que ya es completamente distinto. Ya no hay luna, ya no hay civilizaciones, es como si hubieran regresado a la prehistoria. No, ya no hay luna, ya no hay astros, ya no hay muchos árboles. Hay una tribu de personas que está como pues dominada por una especie de monstruos subterráneos, que son como ciegos, que no pueden salir a la luz, y que en las noches salen a cazar a los humanos. Entonces es una película muy buena, muy divertida. Y es de las mejores. Doctor Strange. Viajezote. Doctor Strange en las películas de Marvel. Pues pues ahí se hacen los portales en el tiempo, ¿no? Interdimensionales, ¿no? También que eso es muy... Hay una realidad como paralela a la de los humanos, que se va desdoblando, como se meten los edificios, se dobla. Exactamente, ese es el efecto visual, es padrísimo de cómo cambian las dimensiones en la película. Exactamente. Y bueno, hay muchísimas otras máquinas del tiempo, te puedo platicar. También está la cabina telefónica de Doctor Who, que es una de las series más vistas en el Reino Unido, y que no se lleva como 50 temporadas y siguen sacando. ¿En serio? Y además el Doctor Who cambia, porque no siempre es el mismo. Inclusive creo que ya hay una mujer Doctor Who. Entonces, yo no he visto todas las temporadas, déjame te digo, es tan grande la... Pues es como ver los Simpsons, ¿no? Claro, yo creo que van como en la temporada 20, no sé cuál. Pero bueno, esta serie es muy buena porque precisamente habla también de las interdimensiones, de los viajes en el tiempo, y precisamente pues son las películas que yo recuerdo a ciencia cierta. Está Terminator, que es también otra de las sagas más importantes, creo que del cine, y creo que es la más parecida a la realidad. Inclusive te puedo decir que en estos días, en estos momentos, estamos viviendo una situación muy peligrosa, muy cercana a una tercera guerra mundial, y básicamente Terminator es eso. Básicamente Terminator es una guerra contra las máquinas, pero es básicamente la tercera guerra mundial, ¿no? Las máquinas se adueñan de la inteligencia, Skynet se vuelve consciente, y bueno, logra que de alguna forma las máquinas la empiecen a obedecer, y es cuando se destruye todo. Ellos quieren destruir a la humanidad. Y además es tema de otras series. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron esta serie de Animatrix, que es precisamente de la serie de Matrix, de las películas. Hay una serie de cartones que son Animatrix, que habla precisamente de cómo en el futuro pues los robots
y la inteligencia artificial se adueña de todo el planeta, y precisamente pues los que están en contra de las máquinas están tratando de ver cómo poder resolver esta situación. Pero Terminator es básicamente eso, ¿no? Terminator es una película donde los protagonistas viajan una y otra vez al pasado y al futuro para tratar de resolver el problema de las máquinas, ¿no? O sea, oye, pues la destruirlos. IA yo creo que es un tema delicado hoy en día porque sí, ahorita estamos hablando de películas y así, pero la IA ya es una realidad. Entonces imagínate lo que se nos aproxima con toda Claro. la inteligencia Es artificial. que Terminator es eso. Terminator precisamente es una película basada en viajes en el tiempo, pero realmente el protagonista de Terminator es la IA. La IA es la que se adueña de todas las máquinas y se vuelve en contra del ser humano. Se No, vuelve por eso me consciente, queda ¿no? clarísimo. De lo que estoy hablando Claro. es justamente que hoy en día ya no es ciencia ficción, ya lo No. estamos viviendo en la realidad. Ya la IA se está apoderando de muchas cosas en la vida humana. Justamente hoy vi un TikTok que decía que estaba muy peligrosa, que tendríamos que tener mucho cuidado para evitar justamente este tipo de situaciones que exponen en las películas. En los viajes al futuro, pues se habla mucho de esto, de la inteligencia artificial, de la evolución de las máquinas, de cómo van supliendo a la humanidad. ¿Y realmente es peligroso? Pues en cierto sentido sí. El peligro está en darles todo el control. O sea, las inteligencias artificiales sí son buenas para ayudarnos en ciertas cosas, en ciertas tareas. Gracias a la inteligencia artificial podemos ver cosas que a lo mejor antes no podíamos ver, en fotografías, en videos, o resolver problemas que el ser humano no tiene la capacidad mental para resolverlos tan rápido. Pero sin duda el problema está en conectarla con todo. Si los conectamos con todos los sistemas y les damos acceso a que en un momento dado se vuelvan más inteligentes y que puedan aprender, Que se adueñen. que se adueñen de los sistemas, es ahí donde vemos el problema. Por eso mucha gente está en contra de la cuestión biométrica, de que te tomen tus datos, de que te integren en un sistema donde saben exactamente todo lo que haces, todo lo que dices, te escuchan, te ven, y precisamente eso es lo que no debemos de permitir que suceda con la IA. La IA no debe tener acceso a todo lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento dado, pues la IA a través de las redes, de internet, podría adueñarse pues ahora sí que de nuestro entorno, de nuestras cuentas bancarias, de tu vida personal, de tus documentos. Es ahí donde está el peligro de la IA realmente, ¿no? Y la tecnología, ¿hasta qué punto vamos a evolucionar tecnológicamente que sea seguro, ¿no? Armando, pues justamente no sé si has visto la película de Atlas de Jennifer López, es nueva. Así es. Y pues en esta película justamente se trata este tema de cómo el ser humano conecta con la IA en medio de una guerra de fin de mundos y así. Pero aquí lo interesante es que ella es una científica muy importante que no cree y no quiere darle acceso como que de su parte humana a la IA. Y al final, la IA, en el borde de la muerte, durante las guerras y todo esto que vive, pues le ruega que por favor le deje acceder para él poder potencializarla como ser humano. O sea, está loquísimo eso. ¿Cómo una máquina te va a potencializar tus emociones y tu inteligencia? Armando, te lo juro, a mí me voló el seso. Sí. Pero ella, no les cuento el final. Al final es que la IA resulta que también tiene emociones. O sea, ya estamos hablando de que la IA genera emociones. Aprendizaje es lo que hacen las inteligencias. Ese Sí, es el y la problema. interacción con el humano ya Claro. es muy real. Es el problema de la inteligencia artificial. Los temores que tienen los que manejan las inteligencias artificiales es precisamente pues que en un momento dado desarrollen conciencia. El problema, sí. uno de los problemas que tiene el ser humano, precisamente, que lamentablemente lo tenemos que decir, el error humano, es precisamente nuestra conciencia. Atrofiadísima, por cierto. Exactamente, nosotros podemos ser muy emocionales y hacer cosas irracionales en un punto. Imagínate una inteligencia artificial que además tenga el control absolutamente de todo lo que es en tu entorno y de repente se le meta un No, rollo. pues ya decirte cómo sentir, Claro. cómo no sentirte, cómo tristear. Exactamente. No, está cañón. O simple y sencillamente como lo que decíamos, que controle todo, tus finanzas, todo tu entorno, pues es lo que es peligroso, ¿no? Ese es el detalle con las inteligencias artificiales. Y bueno, pues esto quiere decir que en este momento el tiempo ya nos alcanzó con las inteligencias artificiales, ¿no? Pues el tiempo que no nos alcanza, Armando, es el del programa, porque otra vez nos tenemos que ir a corte, pero no se me muevan, que a continuación regresamos con temas como los profetas, máquinas del tiempo, volvemos con mucho más. Yo les voy a contar un poquito de Wall-E, ahí también se ve lo de la IA, y volvemos.
¿Existen las máquinas del tiempo? Aunque parece algo de ciencia ficción, algunos científicos han explorado cómo podría construirse una. En la década de 1940, el supuesto experimento Filadelfia intentó hacer invisible un barco de la Marina de Estados Unidos y se cree que habría involucrado un viaje en el tiempo. Más adelante, el CERN en Suiza, con su gran colisionador de hadrones, ha sido objeto de teorías de que sus experimentos podrían crear mini agujeros negros que alteren el tiempo. Y aunque no hay pruebas concretas, se rumorea que algunos gobiernos mantienen investigaciones secretas sobre la manipulación temporal. Por ahora, el concepto de la máquina del tiempo sigue siendo un sueño que podría cambiar la humanidad para siempre. Aquí a Misterios de la Noche y les tenemos todavía muchos temas más importantes, pero yo quiero cerrar el tema de la IA. Les quería comentar de la inteligencia artificial con WALL-E, porque WALL-E es otra de las películas infantiles donde se hablan de temas serios, hablando de humanidad y de IA. La IA se apodera de los seres humanos y no los dejan volver a la Tierra. WALL-E descubre la planta y le quieren quitar la única fuente. Pero ¿quién se la quiere quitar? La IA, porque se volvió en contra de quien la construyó. Ahora sí, que mordió la mano que la dio de comer. Pues una película no muy queremos acabar en eso. Exactamente, no queremos acabar en eso con las inteligencias artificiales. Oye, Jessica, pero ¿cómo ves tú? ¿Qué opinas de los viajeros en el tiempo? Que más que viajeros en el tiempo han sido profetas, como Nostradamus, como Baba Vanga, que es una mujer invidente, que bueno, pues en muchos de los aspectos ha predicho muchas de las cosas que han pasado, como es lo de las pandemias, ¿no? Esto del virus del H1N1 y el virus del COVID, pues fue prácticamente una premonición de esta mujer que dijo que en algún punto de la humanidad nos íbamos a enfrentar a pandemias, ¿no? Y inclusive ella se dice que habló de la pandemia de la gripe de 1920, que fue la gripe mundial. Entonces, bueno, pues son viajeros que han hecho profecías. De Nostradamus no estoy muy seguro, pero ¿tú qué opinas de todo esto? Pues mira, opino que sinceramente para mí eso va más por el lado espiritual que de los viajes en el tiempo. O sea, el hecho de que una persona tenga las capacidades de profetizar o visualizar ciertas cosas que pueden suceder se me hace más como el tema espiritual. Ahora que pues claro, en otros tiempos donde la espiritualidad no estaba tan desenvuelta o descubierta, pues se podía decir que hacían viajes en el tiempo. Eso es lo que yo creo. Así es, déjame contarte que hablando de todo esto, había un aparato que se llamaba cronovisor. No sé si tú has escuchado hablar del cronovisor. No. Bueno, el cronovisor es una supuesta máquina que se creó precisamente para poder ver el pasado. Dicen que con esta máquina del cronovisor pudieron ver la crucifixión de Jesús, por ejemplo, que fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia, y lo pudieron ver a través del cronovisor, que es una máquina que pues te deja ver, pues mediante cosas que pasaron en un lugar, te deja, digamos, con la energía que se guarda, ver esos acontecimientos. Es un aparato muy interesante del cual hablaremos en algunos programas más adelante, porque es un tema muy interesante. Pues es como la bola de cristal, ¿no? Claro, es como una... Exacto, algo, de las brujas. Algo parecido a una bola de cristal, ¿no? Y bueno, hablando de estos temas, pues están lo que decíamos en un principio, ¿no? Las personas que han profetizado a través del tiempo acontecimientos que van a pasar. En este caso, bueno, el más importante o el más conocido por todos, creo que es Nostradamus, Michel de Nostradamus, que es un personaje que en su momento pues pudo haber predicho varias de las cosas que han sucedido, ¿no? Aunque yo tengo un poco de controversia con Nostradamus porque yo he leído muchas de sus versiones de libros y cada vez que las leo pues tienen varios cambios, ¿no? ¿Pero digamos, quién hace los cambios, perdón? Los editores, por ejemplo, cada vez que pasa algo en el mundo, lo agregan como si fuera una profecía de Nostradamus, ¿no? O sea, ya le atañen los milagritos. Ya le atañen algunas cosas, eso es lo que a mí de repente me brinca un poco. Ay, la humanidad. Por eso podría decir que yo a Nostradamus lo considero como un profeta o un viajero del tiempo que no es tan creíble, ¿no? No al 100%. Sin embargo, hay aspectos o puntos de la historia donde él ha acertado. Por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre del 2001, él pues básicamente atinó con este verso que hizo, donde decía que dos pájaros de metálicos iban a tirar al gigante de las dos piernas, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso. Versículos que también hablan del número 11, que las dos torres simbolizan el número 11. Claro. Y bueno, pues fue el 11 de septiembre. Cosas así, detalles que eso era lo que utilizaban los profetas, ¿no? Te puedo hablar de Salvatore Paravicini, que ese sí es un verdadero profeta que ha dicho, pues ha sido más acertado, vamos, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo,
acertó con lo del 11 de septiembre también, acertó inclusive con el último atentado a Donald Trump. ¿De lo de la oreja? De lo de la oreja. Él hacía dibujos. Ya sé cuál es. Y a través de sus dibujos, pues él profetizaba lo que iba a pasar en Hay una revista, ¿no? Hoy Así en es. día, que la revista profetiza. Time, que también todas sus El portadas, profeta. Exactamente, no, y la revista Time. Ay, no, ese es de Harry Potter. Esa es de Harry Potter. No, la revista Time también en sus portadas ha sido como muy cuestionada, porque curiosamente en las portadas ha, pues, digamos, vaticinado las cosas que han pasado, ¿no? Vaticinó la pandemia. Oye, para profetas los Simpsons. Me van a disculpar, pero para profetas el que hace a los Simpsons. Por ejemplo, el que escribe Los Simpsons seguramente es un viajero del tiempo, porque le ha atinado a muchas de las cosas. O es una pitoniza, porque, o sea, ¿cómo? Bueno, el caso es que en Los Simpsons y en la revista Time hemos visto todas estas profecías que se han cumplido, algunas muy curiosas. Algunos dicen que son las van adecuando conforme van pasando las cosas. La verdad es que yo tengo 2 o 3 que creo que sí las adivinaron. Y bueno, también está un juego de cartas. No sé si has oído hablar del juego de cartas que predice todo lo que va a pasar en el futuro. Es un juego de cartas que existe, que de hecho lo está muy... ¿El tarot? Es como el tarot, pero con cartas que hablan de extraterrestres, de los volcanes, de los asteroides. Y supuestamente ya pasó lo de la pandemia, ya salió la carta de las máscaras de oxígeno, pero viene la carta de los meteoritos, viene la carta de los volcanes. No, ya nos llevó pijado ya. La última carta es la de los extraterrestres, fíjate, habla del contacto con los seres extraterrestres. Entonces, pues vamos a ver si se cumple, porque hasta eso en ese juego de cartas, que supuestamente es el juego de cartas de la élite, se han cumplido pues todas las profecías que las cartas dicen, ¿no? Entonces esos son ejemplos, digamos, de viajeros en el tiempo que para mí son como viajeros fraudulentos, ¿no? Y hablando... Sí, para mí también, claro, un poco sí. Y para cerrar un poco el tema del cine, me llegó a la mente ahorita hablando de todos estos temas, te voy a contar que en la década de los 60 se hizo una serie de televisión que se llamaba Time Tunnel, con este actor James Warren. No sé si ustedes se acuerdan de la entrada, que decía Tony Newman y Douglas Barr viajan por el tiempo, y entonces entraban a una especie de círculo o una especie de entrada que era una máquina del tiempo. ¿De entonces, qué año es? Esta ha de ser como de 1965 más o menos la serie. No, hombre, mijo, yo todavía ni en la panza de mi mamá ni estaba pensada. Pero era una hermosa serie, y además fíjate que tocaba temas como de que estos pues podían ver a través del mismo túnel, aparecían como el cronovisor, aparecían las escenas de lo que estaba pasando en el pasado, en el futuro, y ellos viajaban principalmente al pasado a corregir, digamos, cambios en la historia, ¿no? Que eso era lo que pasaba. Muy parecido a una serie de televisión que últimamente sacaron en DC Comics, Las Leyendas del Mañana, que bueno, son varios superhéroes y varios criminales que se juntan y van en una máquina del tiempo, pues arreglando todo lo que está pasando en la línea de tiempo, ¿no? De hecho, esas son las series que yo recuerdo que se han hecho pues de viajes en el tiempo, y precisamente pues han sido de las más exitosas, ¿no? Pues con esas yo creo que nos han tratado de decir que de hecho los gobiernos deben de tener algún tipo de información al respecto de cómo viajar en el tiempo, y pues estas series nos muestran de repente pues esos digamos como experimentos, ¿no? Que además se habla mucho, se dice que son experimentos reales. Otro que se me viene a la mente pues esta serie de Viaje a las Estrellas, Viaje a la Puerta de las Estrellas, que es Stargate, no sé si ustedes la han visto, que es una serie que se basa en la antigüedad de los egipcios, que son como portales que empiezan a aparecer en todo el mundo. Primero aparecen 2, uno en Rusia y uno en Estados Unidos, pero después se dan cuenta que estos portales están por todo el planeta, y además están en diferentes planetas en el universo, y que son vías realmente espaciales para poder viajar y evadir tiempo y espacio y ir de un planeta a otro. No dudo que sean contenidos impresionantes, pero me dejaste con el ojo cuadrado porque yo no tengo idea de estas series. ¿Nos podrías comentar acerca de alguna más actual para los millennials? Pues ahí te va, te voy a platicar de una muy bonita, que es con este actor que hizo de Hulk, que se llama Te amaré por siempre, el título en español. Se la recomiendo mucho porque esta película habla se llama The Wives Traveler, Time Traveler, creo que es el título en inglés. La esposa de un viajero del tiempo. La esposa del viajero del tiempo. Y bueno, esta película es hermosa porque habla de un tipo que cuando era niño va con su mamá en el auto, de repente tiene un accidente y empieza a viajar. Es el que da viajes en el tiempo. Claro, viaja de un lugar a otro. Y el entonces, niño. El niño, y empieza, ya crece, se vuelve adulto,
y cuando está viajando conoce a una niña, la niña se enamora de él y él se enamora de la niña, pero se enamora ya más grande, entonces la niña se vuelve su esposa y al final de cuentas tienen una hija. La hija también empieza a viajar y la mujer aborta como 20 veces porque la niña ¡ay, viaja Dios mío! antes de que se geste, y al final termina ya que siendo la niña la conocen. Él la conoce en sus diferentes viajes y la niña le dice, yo te vi cuando eras más chico, te vi cuando eras más grande, eras mi papá. Él también la vio cuando era más chica, cuando ¡Qué era más locura! grande. Y es una película que tiene un revoltijo así muy padre, pero la verdad es que hasta los va a hacer llorar. Y al final él muere y de repente ya lo dan por muerto y de repente regresa en una versión más joven y bueno, pues termina la película y la verdad es muy emotiva y es de esas últimas películas que se han hecho como de viajes en el tiempo. Yo pensé que me ibas a decir algo así como Efecto Mariposa o algo más actual. Esa tampoco me tocó verla. Efecto Mariposa también es una película que habla de una persona que está saltando de un lugar a otro y pues precisamente... En tiempo de lineal y dimensión. Bueno, Armando, pero desafortunadamente este viaje en el tiempo ya se nos acabó. No se pierdan el próximo episodio en Misterios de la Noche.